¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el balance del primer año de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con otro notable invitado, Ricardo Domínguez Guadarrama, investigador de la UNAM, directamente desde Mérida. Ricardo Domínguez Guadarrama, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, se está cumpliendo el primer año de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tiene que dar un informe a la nación. Tu evaluación de lo que fue ese año al frente de la presidencia, lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, pues hoy tenemos en México la oportunidad de hacer un primer balance sobre la llegada de la primera presidenta de México, que a propósito ha sido la más votada en toda la historia de las elecciones en el país. Eh, y tenemos una presidencia que da continuidad a un primer periodo de gobierno que fue encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eh, Esa gestión del pasado, pues me parece que sirvió de base para el triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y también le ha servido de base para dar continuidad a un programa social, a un programa económico que se ha denominado la segunda etapa de la cuarta transformación. Este proyecto que ha profundizado la presidenta de México se ha caracterizado por dar continuidad a un conjunto de beneficios para la población mexicana, ¿no? Están las becas para estudiantes, por ejemplo, están los apoyos financieros para las madres solteras, están los apoyos financieros para el campo, para los sectores de pesca, es decir, para los sectores productivos que en el pasado habían carecido de estímulos para una mayor producción o productividad en el país. También el nuevo proyecto que está encabezando la presidencia, pues tiene características particulares en cuanto a la educación. Desde el sexenio pasado se generaron más de 100 universidades y en este nuevo gobierno la presidenta también ha dado continuidad con la creación de otras universidades de carácter nacional, esta vez ya no solamente locales, como en el pasado reciente, sino ahora son instituciones nacionales y está muy recargado este proyecto educativo hacia la formación de médicos especialistas. Un área en la que México había demostrado cierta ineficiencia en el periodo neoliberal y que hoy se está corrigiendo. También hay otras políticas sociales muy importantes para la sociedad mexicana que tienen que ver con la vivienda, por ejemplo, ¿no? La presidenta ha destacado que tiene la proyección de construir 1.7 millones de nuevas viviendas para los jóvenes en México, básicamente para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en el país. Y por el otro lado, me parece que en el terreno de lo económico, pues hay que destacar bajo el principio de la soberanía nacional que ha caracterizado la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente frente a un contexto internacional complicado, particularmente frente a los Estados Unidos, sino también entender esta soberanía como la recuperación del papel del Estado mexicano en la economía nacional. Entonces, aquí hay que destacar que como aciertos, yo diría, muy importantes de la presidenta, eh, el rescate de petróleos mexicanos, el rescate de la electricidad, el rescate de proyectos carreteros, de infraestructura en ferrocarriles. Entonces, eso le ha dado una nueva posibilidad al gobierno mexicano para sentar las bases y tomar la batuta de algunas políticas económicas que en el pasado no tenía porque estaban privatizados estos sectores. Entonces, el concepto de soberanía me parece ha sido fundamental para entender este gobierno, por un lado, y por el otro, decía yo, pues tiene que ver también con este ejercicio de defender las posturas mexicanas, sus políticas públicas frente a los Estados Unidos, es decir, frente a un presidente que ha estado conjuntando varios elementos con el solo propósito de sacar algún tipo de ventaja.
Entonces, el gobierno mexicano ha sido muy cuidadoso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy cuidadosa para negociar con el presidente y el gobierno de Donald Trump en materia de los aranceles, en materia de la migración, en materia de narcotráfico. Entonces, una característica de este gobierno es que ha sido muy mesurado, ha sido calculador, me parece, y ha sido, me parece, certero también en el trato a un gobernador como Donald Trump. Me parece que México ha salido, a pesar de todo, bien parado, beneficiado de esta, digamos, política agresiva de los Estados Unidos. Y yo creo que la clave ha sido pues la condición metódica que tiene la presidenta, ¿no? La calma con que toma las cosas bien pensadas, dando pasos medidos, por ejemplo, para no exaltar una reacción negativa por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con la pobreza? Ese es un tema también muy importante, Jorge, porque recientemente se dio a conocer que la política social desde el sexenio pasado y este han logrado sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos y a 1.2 millones de pobreza extrema. Entonces, esto no se había visto en los últimos años en México. Y esta política social del gobierno mexicano me parece a mí que está recompensada, está reconocida por la sociedad mexicana cuando uno ve las encuestas de satisfacción que tiene la sociedad respecto del gobierno. Hay varias encuestas que han salido últimamente que oscilan entre el 70, 72%, 74% de aprobación del ejercicio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y eso nada más es un reconocimiento, me parece a mí, un reconocimiento social a lo que ha hecho la presidenta. Ahora, yo creo que también es necesario hablar, Jorge, del tema de la inseguridad en México. Me parece que es un tema delicado, que es un tema que ha tratado, que ha conducido la presidencia bajo una política que venía en el pasado, pero que esta vez tiene su propio matiz en el sentido de seguir atacando las causas y que haya dado resultado con una reducción importante de la violencia en el país. Aunque se debe decir que también es un reto que tiene el gobierno mexicano, que se debe insistir en eso, que parece ser que la política que se ha desarrollado va por buen camino, pero que todavía no es un tema cerrado, es un tema que se tiene que seguir trabajando, igual que el tema de la corrupción. Aunque el gobierno mexicano lo ha combatido, todavía hay resabios, ¿no?, que deben ser de atención y que deben ocupar también los esfuerzos continuos del gobierno mexicano, ¿no? Son temas que no surgieron desde luego en esta etapa que está viviendo México, pero que pues es un lastre que venimos arrastrando desde ese tiempo. Ahora también está perdón, Ricardo, el tema de la justicia. Me interesa ver cómo lo analizas tú. Sí, y justo iba para allá, Jorge, porque justo para hablar del combate a la corrupción, y pues mucho tiene que ver el papel de la justicia en México. Ustedes saben que hemos vivido en el pasado un contubernio entre la clase política del PRI y el PAN, junto con una clase económica de élite, que se han estado asociando con los jueces y magistrados, se estuvieron asociando con jueces y magistrados, y que eso derivó en el país para el saqueo de muchos recursos y muchas injusticias. Afortunadamente, desde el sexenio pasado se planteó la posibilidad de llevar a cabo una reforma en el sistema judicial de México que sin considerar que hubo muchos obstáculos para poderse realizar, finalmente en junio pasado los mexicanos pudimos votar por todos los jueces, magistrados del distrito, etcétera, en el país, y hoy tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia totalmente electa por la sociedad mexicana, ¿no? También es algo inédito, es la primera vez que esto pasa, es una reforma fundamental para México y que todos estamos esperando que esta reforma empiece a tener efectos para llevar a la justicia a mucha gente que se ha aprovechado de las arcas nacionales y que ha
contado con el beneficio de los jueces del pasado. Entonces, hoy México está viviendo una renovación de su justicia. Hay una sensación de satisfacción en la sociedad mexicana. Me atrevo a decir que es muy amplia esta satisfacción y también me atrevo a decir que la gente de México está muy esperanzada porque la aplicación de la justicia en México ahora sí se dé. Y hay gente ya claramente señalada que también la sociedad mexicana está esperando que rinda cuentas en esta nueva etapa de la vida judicial del país, Jorge. Ricardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ricardo Domínguez Guadarrama directamente desde Mérida. Estamos hablando sobre el balance del primer año de gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Ricardo es investigador de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ricardo Domínguez Guadarrama desde Mérida. Estamos hablando sobre el balance del primer año de gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Ricardo es un investigador de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ricardo, y lo que tiene que ver con esa relación muy especial que tiene México históricamente con Estados Unidos, en donde Estados Unidos ha sacado el tema migratorio para poner énfasis en tener la mano dura, las deportaciones masivas, e incluso hubo hasta una oferta del presidente Trump de enviar tropas al interior de México para combatir ya sea la migración o el tema del narcotráfico. ¿Cómo ves esa relación y cómo ves esa oferta? Fíjate que estas amenazas del presidente de Estados Unidos, yo creo que en la historia reciente de la relación bilateral no se habían dado de esta manera tan abierta, con esta intención de declarar primero a la delincuencia organizada como grupos terroristas para tener un pretexto de querer invadir el país y de poner en marcha sus aspecto militar en la relación bilateral. Ha sido una relación bilateral muy complicada, me parece a mí, y además, por otro lado, se puede decir que en cierto sentido, ¿no?, le ha ayudado al gobierno de México a reforzar el nacionalismo. Sin duda, la posición clara del gobierno mexicano, que también hacía tiempo que no se veía, ¿no? Sobre todo en el periodo neoliberal, que eran muy timoratos a la hora de referirse a la relación con el presidente, con el gobierno de Estados Unidos. En esta ocasión tenemos un gobierno desde el pasado que ha sido muy claro y enfático en que se debe respetar la igualdad jurídica de los estados y que se debe respetar la soberanía. Esto me parece que ha fortalecido el sentimiento nacionalista de México. Y eso ha reforzado, me parece a mí, el acompañamiento de la sociedad en general hacia el gobierno de la República. Y me parece a mí que eso también le ha dado mucha legitimidad y confianza en la actuación a este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si nosotros estiramos un poco este concepto del nacionalismo que ha sido fundamental en México en los últimos años, uno entendería también, digamos, la importancia de haber recuperado sectores importantes para la soberanía nacional, no solamente en el terreno energético, sino también, ¿no?, en esta política de soberanía alimentaria. También México está, digamos, empeñado en dejar de depender de los Estados Unidos en materia económica, comercial. Algo complicado, pero que me parece que el gobierno lo está haciendo. Y una de las, me parece a mí que de las cosas muy positivas y la respuesta también positiva, no solamente de la población mexicana, sino del sector extranjero, exterior, ha sido la participación de los capitales internacionales en México. Uno podría decir eso es una clara política neoliberal, sí y no, no, dependiendo cómo el Estado participe en la recepción de esta inversión extranjera directa.
En esta ocasión no hay una cartera abierta para que hagan o inviertan en donde quieran estos empresarios internacionales, sino que hay una conducción del Estado y hay una negociación para que se coloque el dinero donde más se está requiriendo, y además el gobierno mexicano ha exigido pues mejores salarios, mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos. Entonces, parece ser que la mano del Estado, ¿no? Es un tema importante, ha sido un tema importante en esta recuperación del gobierno mexicano y de los sectores productivos. Hemos tenido las mayores inversiones extranjeras directas en el país de los últimos años, y también eso me parece que se ha visto reflejado con el aumento del ingreso del sueldo, de los salarios de la clase trabajadora en México. Hace poquito también el INEGI, ¿no? Estaba reseñando que los ingresos de la población mexicana habían crecido cerca de el 15-16% de manera continua, ¿no? Entonces, el salario se ha recuperado y hoy podemos decir que tenemos un balance muy positivo en términos económicos también. Desde luego, ¿no? Habrá que tener cuidado con los desajustes de la economía internacional, etcétera, pero en términos concretos me parece que se puede hablar de una buena gestión este primer año de la presidencia de la República. Bueno, al comenzar yo te decía lo bueno y lo malo. Bueno, ahora lo malo, lo que está pendiente, las críticas. Sí, bueno, entre las cuestiones que quedan pendientes, decía yo, hay por lo menos dos temas fundamentales que les preocupa mucho a la población mexicana. Uno tiene que ver con la actuación de la delincuencia organizada, que en la medida en que el gobierno está avanzando en el combate, no solamente, digamos, en el terreno, sino también en las finanzas, cortándole sus ingresos, y también considerando el efecto que está teniendo la política hacia los jóvenes, que los está llevando a la escuela, que les está promoviendo empleo, etcétera, pues le está quitando recursos humanos a la delincuencia organizada, y esa ha tenido una reacción pues distinta. En algunos casos hemos sabido que están reclutando a jóvenes de manera obligada, los encuentran, se los llevan, etcétera. Esa es una reacción de que les está afectando esta política del gobierno. Por tanto, la cuestión de la inseguridad sigue siendo un tema que se debe seguir trabajando en el país. Otro tema que decíamos, pues tiene que ver con la corrupción. O sea, es un tema que está ahí, que la sociedad mexicana tiene que entender, y tenemos que entender que debemos seguir trabajando, que es un problema general de la sociedad. Y un tercer tema me parece a mí, Jorge, que tendría que ver con la consideración del papel que está jugando la derecha en México, la oposición en México. Me parece que ese es un tema que, por un lado, es una oposición que a todas luces trata de culpar al gobierno actual de muchos temas que hoy estamos viviendo, como el llamado huachicol del petróleo, ¿no? Y que están tratando de confundir a la sociedad en el sentido de estar asociando al gobierno actual con este tipo de prácticas de corrupción, y por el otro lado una oposición que también está insistiendo en el supuesto contubernio del gobierno con el narcotráfico. En los discursos internos, la oposición en México insiste en hablar del narcogobierno. Y ese es un tema que también está asociado y que demuestra el vínculo que existe entre la derecha mexicana y los intereses de Estados Unidos, particularmente, ¿no? Entonces, la oposición de México ha ido a los Estados Unidos a pedir ayuda, a pedir que invadan al territorio mexicano para que luchen contra la delincuencia organizada, ¿no? Han ido abiertamente a solicitar la invasión del país. Entonces tenemos una oposición en México que está totalmente comprometida con los Estados Unidos y que está tratando de darle argumentos a Estados Unidos para que tenga, ¿no? Elementos para venir a invadir. Yo diría que eso es lo malo que se ha generado, ¿no? Con esta política social que ha sido muy favorable para las mayorías, pero que en la derecha, en la élite, digamos, más ortodoxa en México, pues ha generado esta reacción y que está pidiendo, ¿no? A los Estados Unidos que vengan a intervenir en el país. Por último, entonces, Ricardo, y en cuanto a este año de gestión de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo ha sido su relación o su inserción
en el tema de la integración latinoamericana. ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo? Sí, yo creo que la visión que México ha tenido sobre América Latina es totalmente diferente a la que tenían los gobiernos neoliberales, donde hubo un distanciamiento muy pronunciado con América Latina. Y yo creo que desde el sexenio pasado y ahora hay elementos muy concretos que nos ayudan a entender cuál es la nueva relación de México con la región. Uno puede decir, bueno, pues los mecanismos de integración regionales en América Latina no están en su mejor momento. Y eso nadie lo podría negar, dada la confrontación de luchas que hay en la región, derivado de otra lucha que se está dando en un amplio espectro que tiene que ver con China, Estados Unidos y la URSS, etcétera, pero, y Rusia, perdón. Pero por otro lado, también hay que rescatar que México le ha dado mayor contenido a la relación con América Latina sin que ésta sea tan anunciada como en el pasado. En el pasado era más discurso que cosas reales y hoy tenemos una relación de México con América Latina, ¿no? Que está procurando avanzar de manera decidida. Está el tema de la migración, por ejemplo, ¿no? El tema de las cumbres que ha promovido México para que todos los países de América Latina, la mayoría que están involucrados en el tema de la migración, pues actúen de manera conjunta, ¿no? Está la cumbre de Palenque, está lo que ha hecho México también para el programa de integración de desarrollo con Centroamérica, para combatir a la migración y hacer de la migración, dice el gobierno mexicano, un acto de voluntad y no un acto de necesidad. Entonces, hay una política mexicana hacia América Latina en el tema migratorio muy específica que tiene que ver con dos problemas fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con el programa de jóvenes construyendo el futuro y otro con el programa Sembrando Vida que se está poniendo en marcha directamente por el gobierno de México en Guatemala, en Honduras, en Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Haití. Entonces, hay una política latinoamericana, mexicana muy específica y muy concreta. Y por el otro lado, también tenemos una relación de diversificación económica, o sea, hoy hay que tomar en cuenta los acuerdos que acaba de firmar México con Brasil, por ejemplo, o los acuerdos de relación estratégica con otros países, con Chile, por ejemplo, etcétera. Entonces, el mismo programa de cooperación para Centroamérica son temas, me parece a mí, que responden a una clara intención del gobierno mexicano por diversificar sus relaciones políticas, económicas, comerciales con América Latina. Por tanto, si acaso está digamos, impasse en el proceso de integración latinoamericana, no quiere decir que no se esté trabajando para superar, digamos, estos escollos que ha tenido, por ejemplo, la Asociación de Estados del Caribe o la CELAC misma, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que hoy se puede decir que México ha volteado a América Latina y que lo está haciendo de manera muy concreta, ¿no? El caso de Cuba, por ejemplo, destaca, ¿no? No es de discurso, 600 médicos cubanos en México, compra de balastro para el Tren Maya, ¿no? Acuerdos de cooperación en materia de salud entre México y Cuba, ¿no? El envío de petróleo mexicano a Cuba, la ayuda en el sector energético, es decir, y la posición sobre todo de México frente al bloqueo económico comercial que ha impuesto Estados Unidos en contra de la isla, que ha sido claro y contundente de parte del gobierno mexicano, quizá como no se veía en el pasado, ¿no? Y el respeto también al gobierno de Venezuela. Yo creo que también ha sido muy importante el gobierno mexicano recuperar sus principios de política exterior y no meterse en asuntos internos de los estados y respetar, ¿no? A cada gobierno que hay en nuestra región. Yo creo que eso es muy contundente de este nuevo gobierno, ¿no? La recuperación del papel del asilo, ¿no? Que todos hemos visto, ¿no? A pesar de lo que vivimos con Ecuador y el asalto a la embajada, México ha sido muy mesurado y llevado el tema a las instancias internacionales adecuadas sin generar ningún o tratar de no generar daños a las poblaciones de sus países. Entonces hay una política decidida y concreta hacia América Latina, según mi apreciación. Ricardo Domínguez Guadarrama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Es un placer como siempre. Muchas gracias.